Bendecidos sean todos, hermanos y hermanas. Este es su hermano en Cristo Jesús, Alexis Castro, aquí con la próxima enseñanza. La enseñanza que vamos a hablar hoy lo he titulado El único camino. Rápido nos viene a la mente lo que dijo Jesucristo cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, pues, es sobre ese camino del cual voy a estar enseñando hoy en esta presentación que voy a hacer. El único camino. Ciertamente en el mundo de hoy hemos oído tantas veces, o al cristiano se le ha retado de tantas maneras y se le ha demandado. A nosotros nos han demandado y nos han dicho: mira, ¿qué los hace pensar a ustedes que Cristo es el único camino? ¿O qué los hace pensar a ustedes que el cristianismo es el único camino? ¿Verdad? Eso lo hemos oído en muchísimas ocasiones, yo lo he oído muchas veces, y es un reto ciertamente que permea en la vida, en el corazón de cada uno de estas personas que pretenden retarnos. Entre ellos, pues, tenemos ateos, tenemos gente de otras religiones. Ciertamente, si usted es budista o usted pertenece a la religión islam o el hindú, ciertamente usted se ofendería si yo digo que el cristianismo es el único camino y que todos los otros caminos pues son engaños. Cualquiera podría sentirse ofendido por eso, y eso es de entender, eso se entiende mucho, porque el problema es que mucha gente se cría bajo eso. O sea, mucha gente nace en la India, y en la India pues esa es la religión que se le enseña. Mucha gente nace en la China, y en la China pues el taoísmo, el confucianismo, eso es lo que se enseña. Mucha gente nace en el Medio Oriente y el Islam, eso es lo que se enseña, eso es lo que ellos conocen. Entonces, pues, decir algo mal en contra de esa religión es ofender a su persona. Entonces, pues, quiero que tengamos eso en cuenta la próxima vez que tengamos algún debate, si es que lo tenemos, ¿verdad? En algún momento dado, vamos a tratar de no ofender a la religión. Tratemos de hablar siempre con buena cara, ¿verdad? De la forma más delicada posible. Porque recuerden siempre, si ofendemos una religión, no solo estamos ofendiendo a la religión, estamos ofendiendo a la persona, a la cultura, a la mente, a la forma de crianza, de ser de la persona. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Pero claro, nosotros como cristianos sabemos que el cristianismo es la religión verdadera. Y esa es precisamente mi enseñanza de hoy. Eso es lo que vamos a ver en esta enseñanza de hoy. ¿Por qué somos el único camino? ¿Por qué el cristianismo o Cristo es el único camino? O sea, ¿qué nos da esa autoridad a nosotros? ¿O quién le da esa autoridad a Cristo para decir que Él es el único camino? Veremos ahora. Dice: existen 5 religiones principales en el mundo. En el mundo actual tenemos 5 religiones. Esas religiones son el hinduismo, que se dice que es el más viejo de todas las religiones mayores. El judaísmo, que esa la conocemos bastante bien, los cristianos. El budismo, el cristianismo, obviamente nosotros, y el islam. Y además de ellos, tenemos religiones menores, ¿verdad? Las religiones menores, tenemos la nueva era, que eso es algo que está arropando, sin nosotros saberlo, eso está arropando el mundo entero, específicamente en este hemisferio. La nueva era está arropando, así que tenemos que tener ojo con eso. La nueva era, el confucianismo, el shinto, el taoísmo y el jainismo. Todos esos ismos, cualquier cosa, pues lo podemos googlear, buscarlo, para saber más sobre esta religión, ¿verdad? No voy a cubrir todo en esta enseñanza porque eso tomaría muchísimo tiempo, y mi intención no es extender estas enseñanzas. Yo quiero que estas enseñanzas sean cortas, esa es mi intención, corto, preciso, al grano, porque la realidad es que es difícil para un ser humano sentarse una hora y escuchar a alguien. O sea, creo que hay un estudio que se hizo que nosotros escuchamos solamente el 20% de un sermón de una hora, algo así, no tengo claro, pero sí que es una idea de que pues no es buena idea tenerlos aquí una hora sentados escuchando, porque mucho de lo que ustedes escuchan se les va a ir. Así que mi intención es ser preciso. Toda esta información, obviamente, usted lo puede buscar en Google o Google Scholar, que sería mejor, porque Google Scholar, esos son artículos por gente profesional. Okay. Así que nada, usted sabrá todo eso.
Además de las religiones, tenemos la filosofía, que también se divide en varias ramas como la política, la existencial, la fenomenología, que estudia la esencia de las cosas, la axiología, que es el estudio de los valores, y la evolución. También tenemos la ciencia, o sea que tenemos la religión, la filosofía y la ciencia. Y algunas de sus ramas son la física astral, que eso brega con los planetas y con la teoría de Einstein, de la relatividad y todo eso. Y la cuántica, que eso ya brega con las cosas pequeñas, con los átomos y todo eso. La biología, que brega con la vida. Las terrestres y las cognoscitivas, que brega con la mente. Pero esta lista solo menciona algunas ramas de las muchas que hay en los tres grupos. O sea que aparte de todo lo que acabo de mencionar, existen muchas ramas de ciencia, y casi infinitas. Hay muchas ramas de ciencia, muchísimas ramas de filosofía, y aún en la religión, lo que yo mencioné, hay muchos más. ¿Sabes? Tenemos que tener en cuenta que cada ser humano es diverso, y al nosotros ser tan diferentes el uno del otro, pues vamos a crear diferentes ideales, y por eso existen tantas y tantas ideales en el mundo de hoy, tanto en la filosofía como en la ciencia, en la religión. Entonces, entre todas esas cosas, ¿qué nos da autoridad a nosotros los cristianos de decir, mi camino es el verdadero? Olvídate de la ciencia, olvídate de las religiones, olvídate de la filosofía, nosotros tenemos la verdad. ¿Sabes qué nos da esa autoridad a nosotros de pensar o decir tal cosa? Vamos a ver. Además, tenemos los movimientos sociales, pero no las tocaremos en esta enseñanza. ¿Okay? Así que tenemos diferentes movimientos sociales y ellos también tienen su creencia. Así que nada, eso se tocará en otra ocasión, pero ya la mayoría sabrá de qué hablo cuando hablo de estos movimientos sociales. Teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo podemos decir que el cristianismo es el único camino para llegar a Dios? Comencemos primero con el mundo religioso. Así que voy a disecar rápidamente, esto no va a tardar, cada tema, ¿verdad? Cada tópico que acabo de mencionar ahora. O sea, los tópicos religiosos, los tópicos de filosofía y los tópicos de ciencia. Vamos a tocar por encima cada uno para ver quién tiene la razón, quién tiene el camino y quién tiene la verdadera, pues, la verdad, la pura verdad de la existencia, de quiénes somos, quién es Dios, todo eso. Dice: yo en lo personal he leído Biblias de las 5 religiones principales, además de algunos libros de las menores. Yo he leído muchos libros y a mí no me gusta halagar, yo no soy tipo de persona de decir, yo he leído muchos libros, así que yo sé mucho, y que si lo otro, yo, sinceramente, cuando comencé a leer libros, que ese mundo se me abrió, yo tenía como mis 20 años, por ahí, 21 o 20, que fue cuando yo empecé a, no sé, esa despertó en mí, esa anhelo, esa necesidad de querer leer y buscar. Eso fue algo que despertó en mí. Y y creo que lo que lo despertó, mira qué curioso, creo que lo que despertó ese anhelo fue el Corán, la Biblia musulmana. Mi papá, cuando yo vivía con él tenía un Corán en el closet. Y un día abriendo el closet así, era el closet del pasillo. Y un día abrí ese closet del pasillo, miré así, yo vi el Corán ahí entre otros libros. Y eso para mí fue, ¿qué es esto? Y recuerdo que fui donde papi y le dije, papi, ¿qué hace el Corán aquí? ¿Por qué tú tienes el Corán? Y no recuerdo bien exacto sus palabras, pero él, para parafrasear, más o menos, él lo que dijo fue, no, porque eso yo lo tengo porque como cristiano es importante que nosotros por lo menos conozcamos otras religiones para saber de ellos y pues para saber debatirlo, para saber pelear contra ellos, para ver qué ellos piensan, qué creen. Más o menos algo así fue lo que me dijo él. Y yo como que, bueno, pero entonces mi curiosidad me tomó. Yo alcancé el libro, lo tomé, lo llevé al cuarto, empecé a leerlo y para sorpresa mía, yo dije, mira rayos, yo dije, este libro no está tan mal. Yo dije, este libro no está tan mal, y comencé a leer el Corán y lo leí de rabo a cabo y no era como yo pensaba que iba a ser.
pensé que ahí iba a hablar del diablo y de muchas cosas feas. Pues eso son, ¿cómo se llama eso? Eso son, no son cosas que nosotros pensamos y nos enseñan, pero realmente por eso uno tiene que hacer la búsqueda uno mismo. Uno tiene que tomarse la iniciativa y buscar las cosas por uno mismo. Pero yo empecé a leer eso y eso me sorprendió tanto que yo dije, contra, pues yo voy a entonces leer, dentro de lo que yo pueda, voy a tratar de leer otras religiones también. Y para eso entonces no existía, o sea, o sea, creo que existía, pero no era tan viable el Google y todo eso, ¿sabes? Todo eso no lo teníamos. Así que para eso entonces yo tenía que ir a librería a leer. Entonces para eso entonces estaba Borders. Y cacho, Borders para mí fue, y yo siempre iba a Borders, era mi año universitario. Y siempre que podía yo iba a Borders. Ahí me metía en Borders y buscaba libros, compraba libros. Y eso fue un despertar y empecé a leer y a leer y a leer. Y leí muchísimo. Así que, como dije aquí, como escribí aquí, yo lo personal he leído las Biblias de las 5 religiones principales, además de algunos libros de las menores. Todos son buenos e interesantes. A mí me fascina este mundo, o sea, a mí me encanta. De verdad que me encanta leer de las religiones, la mitología, todo eso. A través de mis estudios vi similitudes entre todos ellos, como si hubiese al fondo un mismo origen y enseñanza sobre la vida y el ser. O sea, a fondo cuando uno lee, podemos leer, o sea, se parecen en muchas cosas. No voy a decir que son exactamente iguales, porque eso es imposible, no son exactamente iguales. Pero en muchas cosas se parecen. Hay personas que dicen que superficialmente se parecen las religiones, otros dicen que no, en lo fundamental se parecen. Hay un pequeño debate en cuanto a eso. Pero sea como sea, de una manera u otra, sí hay parecidos entre esas religiones, en la enseñanza de esa religión. Ok, entonces, aún el Corán me pareció interesante. A mi entender, el problema de las religiones estriba en las interpretaciones corruptas de los seguidores, que los seguidores le han dado al mensaje original. Y esto es bien importante porque la realidad es, y esto pasa aún en el cristianismo, o sea, viene el fundador de la religión, enseña muchas cosas, pero el problema es las interpretaciones que le damos a esas cosas. Y muchas de esas interpretaciones pues se vuelven malévolas. Hay interpretaciones que, pues, eso lo hemos visto a través de la historia, como la iglesia ha matado a mucha gente. Bueno, la iglesia se unió como parte del Estado y la iglesia a través de la Inquisición y muchas otras cosas, sí mató a mucha gente a nombre de Dios. Y ellos hacían esas cosas pensando que les rendía servicio a Dios y Cristo mismo había profetizado eso. O sea, las interpretaciones que le damos tenemos que tener cuidado porque eso nos puede llevar a hacer cosas malas. Y eso es el problema principal que yo he visto en cuanto a las diferentes religiones del mundo. Porque si nosotros vamos a la base, si leemos la base, el texto, el libro original, o sea, la Biblia de esa religión, vamos a ver que no está tan mal como habíamos pensado o como se nos pintó. Pero a través del tiempo muchos discípulos han corrompido las enseñanzas puras de estas religiones y ahora pues tenemos muchas cosas, o sea, tenemos muchos problemas causados por ellos mismos, muchas matanzas y muchas cosas malas que hacen, y es todo porque siempre hay alguien que quiere corromper las interpretaciones para su propio fin. Él o ella tendrá un fin y lo corrompe y hace su propia cosa. ¿Sabes? Esto ha pasado aún en el mismo cristianismo. Por eso lamentablemente el mundo ya no cree en el cristianismo porque muchos discípulos del cristianismo han corrompido la palabra. Y ahora pues muchos no quieren creer en nosotros y muchos dicen, los cristianos son violadores de niños o cristianos son hipócritas, esa es la palabra favorita, ¿verdad? Son un chorro hipócritas. Y pues lamentablemente, porque en cierta medida los discípulos han corrompido la enseñanza pura de la palabra de Dios. Y eso no solamente pasa en el cristianismo, eso pasa en todas las religiones. ¿Okay? Ahora, como dije ahorita, el cristianismo hizo muchas cosas malas en las inquisiciones y aún en las cruzadas, pero por lo menos algo sucedió el 12 de marzo del año 2000 y fue que el Papa Juan Pablo II, él pidió disculpas
a nivel mundial, a nivel público. Él pidió disculpas a nombre de la Iglesia Católica. Él pidió disculpas por todas las atrocidades que la Iglesia Católica había cometido hasta ese entonces. O sea, desde su origen hasta ese entonces, todas las atrocidades, pues el Papa Juan Pablo, había pedido disculpas. La Iglesia debería arrodillarse ante Dios e implorar perdón por los pecados pasados y presentes cometidos por sus hijos e hijas. Porque sí hubo un papa que tuvo la valentía de pedir disculpas al mundo entero por todas las atrocidades que la Iglesia había cometido durante las Inquisiciones, las Cruzadas y todo eso. Aunque las religiones tienen bases buenas hasta cierto punto, ninguna de ellas resuelve el problema del pecado como lo hace Cristo. Eso es lo que nos separa a nosotros de todas las religiones, de todas las filosofías, de todo. Ninguna de las filosofías, ninguna de las religiones, ninguno de los movimientos sociales, ninguna rama de la ciencia, ninguno resuelve el problema del pecado. Ninguno resuelve el problema del pecado, ni aún el judaísmo. O sea, el judaísmo no resuelve el problema del pecado. Solamente Cristo resuelve el problema del pecado. Solamente a través de Cristo es que tenemos acceso al Padre. Solamente Cristo, de todas las religiones, solamente hay una, que es el cristianismo, que declara que su fundador o su Dios aboga por nosotros, por nuestras almas. Ninguna otra religión tú vas a encontrar que el Buda aboga por mi alma, o Lao Tse aboga por mi alma, o Confucio aboga por mi alma, o Einstein o Charles Darwin abogan por mi alma delante del Padre. ¿Sabes? Nadie aboga por nosotros delante del Padre, solo Cristo Jesús. Y esa es la diferencia. Por eso el cristianismo es el único camino, porque y de hecho, como les dije, yo he leído y tú puedes leer las Biblias de estas religiones y ninguno te resuelve. O sea, tiene muchas cosas buenas. Hablan de cosas de moral, de cosas sociales, ¿sabes? Cómo ser buen ciudadano. O sea, hay muchas cosas buenas. La ciencia nos da muchas cosas buenas. Movimientos sociales, en cierta medida, en muchas medidas, nos dan muchas cosas buenas. Pero ninguno resuelve el problema del pecado. Solo Cristo resuelve el problema del pecado. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ninguna otra religión ha profesado tal cosa. O sea, ninguna otra religión se atreve, ni la ciencia se atreve, ni la filosofía, nadie se atreve jamás a decir, mi creencia o mi tratado va a resolver el problema del pecado. Ninguno lo hace. Ninguna teoría, nada. Solo Cristo resuelve el problema del pecado. Y esa es la diferencia principal. Por eso decimos que el cristianismo es el único camino. Ok, sigue diciendo. Él sabía, hablando de Cristo, él sabía que el corazón humano era y es corrupto, y vino a traernos una paz y un amor que no dependen de las circunstancias externas, sino que son un regalo de Dios a través del Espíritu Santo. Ninguna otra religión ofrece cosas semejantes. En el budismo, para tener serenidad, hay que aislarse de todos y meterse en un cuarto, cueva o bosque y meditar. Esta paz es circunstancial y externa. O sea que en el budismo, para yo poder tener paz, yo tengo que alejarme a una cueva y meditar y todo eso. Eso es fácil, ¿verdad? Cuando no estamos con nadie, estamos solos, pues es fácil tener paz. En cuanto a la filosofía, vamos a hablar ahora de la filosofía. Hablamos de las religiones y ya vimos que ninguno resuelve, solamente Cristo, que él mismo dijo que él murió por nosotros para darnos acceso al Padre, para quitar los pecados de nosotros. En cuanto a la filosofía, esta solo demuestra lo imperfecto que son nuestra razón y corazón. Ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, ni Nietzsche, ni ningún otro murieron satisfechos con sus pensamientos y hallazgos, sino llenos de dudas e incertidumbres. La esencia de la filosofía es la verdad y el querer unificar la diversidad, algo que aún no se ha logrado. O sea, el son de hoy tú le preguntas a cualquier filósofo y eso no se ha podido resolver. Y mucho menos el problema del pecado. O sea, ellos ni van a tocar eso.
En cuanto a la ciencia, vamos a hablar de la rama de la ciencia. Muchos han comenzado a ver que en lugar de negar a Dios, lo que ésta ha hecho a través de su descubrimiento más reciente es confirmarlo. La ciencia, cada año que pasa, está confirmando más a Dios. No crean lo que algunos científicos quizás puedan decir por ahí, que no, que la ciencia niega a Dios. No, es todo lo contrario. La ciencia está confirmando más y más y más a Dios. ¿Okay? Que tengamos en cuenta eso. Por ejemplo, ¿sabían que la Biblia reveló misterios científicos miles de años antes de que la ciencia lo hiciera? Dijo que la Tierra flotaba sobre la nada. Eso se encuentra en Job 26:7. La ciencia dijo que la Tierra flota sobre la nada. Eso fue miles de años antes de la ciencia, antes de que nosotros descubriéramos eso. Y ya la Biblia lo dijo en Job 26:7. También dijo que era redonda, y eso se encuentra en Isaías 40:22. Y ustedes saben que antes se pensaba que la Tierra era plana, pero la ciencia había dicho desde mucho antes que la Tierra era redonda. Cosas que se comprobaron cuando el hombre aterrizó en la Luna en el año 1969. Así que cuando el hombre llegó a la Luna, pues pudo ver la ciencia cierta, que la Tierra era redonda y que flotaba sobre la nada, tal y como la Biblia lo había dicho miles de años antes. También dice la Biblia que las estrellas cantan en Job 38:7. Hecho que se pudo confirmar luego del descubrimiento de las ondas radiales por el físico alemán Heinrich Hertz en los 1800. Gracias a esto, ahora sabemos que las estrellas emiten ondas radiales y estos pueden ser transformados en sonidos rítmicos y armonías hermosas con el uso de unos receptores de radio. ¿Sabían eso? Hay un video por ahí de un cristiano que él muestra eso. Él muestra cómo las estrellas cantan. Y él pone la radio y todo. Y uno puede escuchar cómo todas las estrellas hacen una armonía bien linda. Y otros hacen como un ritmo así como taca, 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 taca. O sea, de verdad que es una cosa que yo voy a tratar de darles el link o la referencia para que usted lo pueda ver. Es un video que hay en YouTube y es bien interesante. Cómo las estrellas cantan y alaban al Señor. Y la Biblia había mencionado eso miles de años antes. También dice, adicionalmente, la Biblia dice que Dios estrecha los cielos como una cortina y en 1929 el astrónomo estadounidense Edwin Hubble descubrió que el universo se está expandiendo. Todos sabemos o hemos oído de que el universo se está expandiendo. Pero ¿saben qué es lo interesante? Lo que mucha gente no sabe es que el universo se está expandiendo lejos de nosotros, de la Tierra, el sistema solar, de nosotros se está expandiendo el universo, de nosotros. O sea, nosotros no nos encontramos en esa parte que se está alejando del centro, no. Nosotros estamos en el centro, según lo que dicen los científicos. Porque cuando miramos con los telescopios vemos que las estrellas y las galaxias se están alejando de nosotros, Así que eso es bien interesante, que nosotros seamos el centro. Lo otro que dice es bien interesante, es que, o sea, uno piensa que cuando algo explota, y es verdad, sucede, cuando algo explota, el inicio de la explosión es bien rápido, pero a medida que se va alejando, se pone más lento, ¿verdad? Cuando algo explota, empieza rápido y termina lento, y cae. O sea, eso es una ley física. Pero los astrónomos descubrieron que no solamente el universo se está expandiendo, sino que con cada año, por decirlo así, cada tiempo que pasa más acelera esa expansión. Así que, por decirlo así, cuando el universo explotó, empezó más lento y ahora está expandiendo más rápido. O sea que ninguna explosión hace eso. O sea, nunca hemos visto una bomba o nada que explote lento y después se vaya más rápido. O sea, nunca hemos visto algo así. Pero el universo, aparentemente, eso es lo que está haciendo. Se está expandiendo. Con el pasar de cada segundo, se está alejando más rápido de nosotros. Así que eso es bien interesante. Así que la Biblia ya lo había dicho, que Dios expande el universo, los cielos como cortina, y la ciencia lo descubrió hace poco. También en Eclesiastés 1, 6 al 7 podemos leer sobre los ciclos del aire y las corrientes del agua, fenómeno natural
que la oceanografía moderna vino a entender tan reciente como en el siglo XIX. O sea que mientras que Eclesiastés hace miles de años atrás, al lado de las corrientes de agua y de los ciclos del aire, hace poco, en el siglo XIX, la ciencia descubrió a ciencia cierta que en el agua hay ciclos. Por eso es que tenemos el famoso fenómeno El Niño, creo que se llama, que esos son las aguas calientes o frías que vienen de tiempo en tiempo y provocan más huracanes. O sea, sabemos que en el mar hay corrientes calientes, corrientes frías, y ellos van circulando el planeta para mantener el planeta a una temperatura adecuada. Así que la ciencia no vino a descubrir eso hasta hace poco, pero la ciencia yo la había mencionado hace años atrás. Así que la Biblia, perdón, la había mencionado hace años atrás. Así que la ciencia, cada año que pasa, confirma más la existencia y la palabra de Dios. Así que la ciencia de Dios no son enemigos, más bien son amigos. Para terminar, toda la Biblia, con sus verdades científicas e históricos, señala a Cristo. Él es el Salvador del hombre. Por más que el hombre trate de llegar a Dios a través de sus medios, no lo logrará porque su corazón está corrupto. Y ahí lo tenemos. Tenemos tres ramas principales: la religión, la ciencia, la filosofía y también los movimientos sociales. Ninguno de ellos puede resolver el problema del pecado, que ese es el problema principal de la humanidad, el pecado. Y ninguna religión, por más que tú abras su Biblia o sus libros, de hecho yo creo que puedes hasta hablar con los discípulos de ellos, y ninguno te va a saber cómo resolver el problema del pecado. Es más, decir pecado delante de ellos, eso es algo ofensivo y es algo que los alarma. Pero la Biblia abiertamente declara y dice que sí, el pecado lo resolvió Cristo en la cruz del Calvario. Así que, ¿por qué somos el único camino? Porque solamente Cristo nos limpia de pecado, y no solamente nos limpia de pecado, sino que aboga por nosotros delante del Padre. Imagínense que es un abogado tan tremendo, tan especial como el Señor Jesucristo abogando por nosotros. Por eso ninguna filosofía va a resolver el problema del pecado, ninguna religión va a resolver el problema del pecado, ninguna ciencia va a resolver el problema del pecado, ningún movimiento social va a resolver el problema del pecado. Solo Cristo Jesús puede limpiarnos. Y saben que lo mejor de todo esto es que es de gratis. Tú no tienes que hacer 30,000 rituales ni cortarte las venas, nada de eso. Solo pide, Señor, o sea, de todo corazón, arrodíllate y Señor, perdóname por mi pecado, límpiame. Y Él lo va a hacer. Si tú lo pides de todo corazón, Él lo va a hacer. Y desde ese momento Él te declara limpio delante del Padre y va a abogar por ti delante del Padre el resto de tu vida. El resto de tu vida. Solo Cristo puede limpiarnos, purificarnos y santificarnos ante el Padre. La humanidad está atrapada en un hoyo y necesita ayuda externa para poder salir. Así que por más religiones que tengamos, por más filosofía, por más ciencia o movimientos sociales, estamos todos en un hoyo. Y solamente Cristo Jesús puede extender su mano y sacarnos de ese hoyo. Por eso es que el cristianismo es el único camino. Porque la Biblia, la que es un libro histórico, ha confirmado muchas cosas históricas, confirma también de la existencia de Cristo. Y todo lo que Cristo hizo, los milagros, eso es histórico también. Eso se pueden ver hasta fuentes extra bíblicas. Y todo lo que dijo Cristo también fue histórico y fue verdad. Así que si Juan el Bautista dijo que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues mira, lo es. Si Cristo pudo cumplir todas las profecías que hablaban de Él en el Viejo Testamento, Él es el Mesías, Él es el que nos limpió de todo pecado. Así que el cristianismo, o mejor dicho, Jesucristo es el único camino para la vida eterna. Así que vamos a terminar aquí, vamos a hacer la oración. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a las personas que estén escuchando este mensaje. Sé tú transformándolos, Señor. Ayúdalos en todo momento, Señor. Que puedan descubrirte a ti, puedan orarte de todo corazón, puedan buscarle tu presencia, Señor. Y tú seas su abogado de ahora en adelante, Señor. Intercediendo delante del Padre por cada uno de ellos. Gracias, te doy, se lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, cualquiera que sea la ocasión. Espero verlos por ahí. Que disfruten la enseñanza de hoy.